Lecciones para la escuela sabática del primer trimestre de 2023. Administrar para el Señor hasta que Él venga. Lección 3 para el 21 de enero de 2023. El contrato del diezmo. Traigan todo el diezmo a la tesorería, y haya alimento en mi casa. Y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. En Malaquías 3:10, Dios propone un contrato con su pueblo. Traedme los diezmos y yo os bendeciré. Pero ¿es este un contrato que atañe solo al pueblo de Israel? ¿Estamos los cristianos, por lo tanto, excluidos de los beneficios de este contrato? En ninguna manera. Por esto, es importante que comprendamos cabalmente cómo cumplir nuestra parte en este contrato. ¿Qué es el diezmo? ¿Dónde debe entregarse? ¿Para qué se usa? ¿Qué debe diezmarse? ¿Cómo ser fiel en el diezmo? Comencemos con la pregunta básica. ¿Qué es el diezmo? Que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. El diezmo es el 10% de algo. Por ejemplo, el diezmo de 340 euros son 34 euros. Así de sencillo. El diezmo se menciona por primera vez tras la victoria de Abraham y sus aliados contra los reyes que habían tomado cautivos a los habitantes de Sodoma. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. La segunda referencia la hace Jacob. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pablo nos dice también que el propio Leví, cuya tribu recibiría posteriormente los diezmos, pagó el diezmo también. Y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. La ley acerca de entregar a Dios la 10ª parte de lo que recibimos es pues anterior a las leyes dadas en Sinaí. Por lo tanto, es aplicable a todos los creyentes y no solo al pueblo judío. ¿Dónde debe entregarse? Traed vuestro diezmo al tesoro del templo, y así habrá alimentos en mi casa. La Biblia habla de diezmos plurianuales, especiales, que debían ser repartidos a los pobres. Al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Sin embargo, el diezmo regular debía ser entregado siempre en la tesorería del templo. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y dice Nehemías: en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los égidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Esta tesorería o alfolí era un cuarto especial, adosado al templo, en el que se depositaban los diezmos. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa del Señor, y las prepararon, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías,
el principal, y Simeí su hermano fue el segundo. Cuando la distancia no permitía llevar las ovejas, el grano o los frutos diezmados, se llevaba el importe de ellos. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando el Señor tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que el Señor tu Dios escogiere. En la actualidad, el diezmo se entrega en las iglesias locales, y éstas lo envían a la tesorería de la asociación, unión o misión a la que pertenecen. ¿Para qué se usa el diezmo? Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán al Señor en ofrenda. Los diezmos se entregaban para el sostén de los levitas. A su vez, ellos entregaban el diezmo del diezmo a los sacerdotes. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán al Señor en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló el Señor a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas, y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida al Señor el diezmo de los diezmos. Los levitas y sacerdotes eran los encargados de todos los servicios religiosos y se dedicaban a ello a tiempo completo. Por esta razón, actualmente se usan los diezmos para el mantenimiento de los pastores y obreros laicos que reciben su salario de la Iglesia. Participar en la devolución del 10% de nuestras entradas fortalece además nuestra confianza en Dios, ya que confiamos implícitamente en que Él bendecirá el 90% que nos queda. ¿Qué debe diezmarse? De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Los bienes que diezmó Abraham se aplican a animales, comidas y a los artículos valiosos como oro, plata y ropa. Dice el libro de Génesis, recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame estas personas y toma para ti los bienes. Estos eran bienes que el patriarca no poseía antes, lo que indica una ganancia. Por lo tanto, el diezmo debe calcularse sobre cualquier ganancia financiera y de activos. En el momento de recibir estas ganancias, debemos apartar nuestro diezmo. Es de Dios, y Él debe ser el primero en nuestra vida. No podemos usar libremente nuestras ganancias hasta que no hayamos cumplido primero nuestro compromiso con Dios. A la viuda de Sarepta nunca le faltó el alimento, pero tuvo que atender primero al profeta de Dios. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. ¿Cómo ser fiel en el diezmo? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Repasemos los requisitos del contrato del diezmo. Primero, el importe, el 10% exacto de nuestras ganancias. Al rico no se le pide más, ni menos al pobre. En segundo lugar, apartar este importe antes de usar las ganancias para cualquier otro propósito. En tercer lugar, llevarlo a la tesorería de la iglesia, indicando que se trata de un diezmo, no de una ofrenda. Y en cuarto lugar, usarlo para el propósito que enseña la Biblia,
el sostén de los obreros asalariados de la Iglesia. Demostramos nuestra fidelidad a Dios al cumplir los 3 primeros requisitos. El cuarto requisito depende de la fidelidad de los administradores eclesiásticos y no de la nuestra. Administrar para el Señor es un privilegio y una responsabilidad que conlleva bendición. El plan de Dios en el sistema del diezmo es hermoso por su sencillez e igualdad. Todos pueden sentir que son capaces de hacer una parte para llevar a cabo la preciosa obra de salvación. Cada hombre, mujer y joven puede llegar a ser un tesorero del Señor, un agente para satisfacer las demandas de la tesorería. Que cada uno examine metódicamente sus entradas, que son todas bendiciones de Dios, y separe el diezmo como parte sagrada del Señor. Este fondo nunca debería ser dedicado a otro uso. Debe ser destinado exclusivamente para el sostén del ministerio del Evangelio.